Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando. Yo veo ya 13 asistentes. Había unos cuantos más que me han dicho que finalmente no van a poder participar, así que sino que se vayan añadiendo. ¿Cómo lo ves, José? Sí, sin problema. Vale, Yo perfecto. Pues cuando... Pues vamos empezando entonces. Pues nada, antes de nada me gustaría agradecer a todos vuestra participación y nada, animaros a que ya que tenemos aquí a José, que es nuestro experto legal, le tenemos aquí con nosotros en esta sesión formativa, pues aprovechad todas las preguntas y demás que hayáis recogido para exponerlas y para que salgáis de esta reunión pues con todas las ideas más o menos aclaradas. Como sabéis, vamos a tratar los tiempos de conducción y descansos basados en el nuevo paquete de movilidad. Y bueno, pues cualquier pregunta que tengáis y demás, José está aquí para aclarar todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues te doy paso, José, y nada, pues vamos viendo punto por punto todo lo que van diciendo los clientes. Fenomenal. Bueno, buenos días a todos y bueno, comentaros que esto tiene que ser algo recíproco, ¿vale? Que inicialmente se os han pedido que pasarais por escrito determinadas dudas, pues para que yo las pudiera echar un vistazo y hablarlas más detalladamente. En la sesión anterior sí hubo unas cuantas consultas, en esta no habéis mandado ninguna, no pasa nada, las vais haciendo según yo vaya hablando. Como ha dicho Aiciber, va a versar, lo que vamos a hablar de las novedades que ha introducido el nuevo paquete de movilidad a través del reglamento 2020-1054, que están en vigor en relación a los tiempos de conducción y descanso. Eh, Os quiero comentar una cosa, es decir, la base de la reunión son las novedades del paquete de movilidad, pero el hilo conductor, aparte de daros nuestra opinión sobre la aplicación de esas modificaciones del reglamento 561 que ha habido, eh, voy a fundamentarlas en unas preguntas con las correspondientes respuestas que ha hecho la Comisión Europea, ¿vale? El objetivo de la Comisión Europea es que todos estos cambios sean unos cambios que sean armónicos a través de todos los Estados miembros. Entonces, ha preparado un conjunto de preguntas y respuestas para abordar las dudas más acuciantes que tiene el sector del transporte, ¿vale? Entonces, vamos a ir hablando de tiempos de conducción, ¿vale? Tiempos de descanso, y luego, una vez que yo haga la exposición, me gustaría que si tenéis dudas me preguntaseis y vamos a entrar en la aclaración que hace la comisión de la interpretación de esas modificaciones del paquete de movilidad, ¿vale? En principio, ¿me queréis comentar algo, alguno? Pues si no tenéis nada que... Bueno, recordaros que a través de Belén y Aitziber, del Departamento de Marketing, tenéis una línea directa para hacer cualquier consulta que os pueda acaecer a lo largo de vuestro trabajo diario para vosotros mismos o para solventársela a vuestros clientes. Hacéis la consulta vía mail, se la mandáis al Departamento de Marketing, me las rebotan a mí y os las aclaramos de la forma más clara y concreta posible, ¿vale? Dentro de lo enfarragoso que puede ser esto. Bueno, pues voy a empezar con los tiempos de descanso, ¿vale? Y las modificaciones que ha habido. En cuanto al descanso diario, el paquete de movilidad no tiene ninguna modificación. No sé si vosotros, en cuanto al descanso diario, en las modalidades que se puede hacer, tenéis alguna duda, ¿vale? En cuanto al descanso diario, no ha hecho ninguna modificación, ¿vale? Vamos a hablar de una de las primeras modificaciones y versa sobre conductor que acompaña a un vehículo transportado en transbordador o tren, ¿vale? Esto está en vigor a partir del 20 de agosto del 2020. Y os leo.
El periodo de descanso diario normal o el periodo de descanso semanal reducido de un conductor que acompaña a un vehículo transportado por transbordador o tren no se podrá interrumpir más de 2 veces para llevar a cabo otras actividades que no excedan en total de 1 hora. Durante dicho periodo de descanso diario normal o de descanso semanal reducido, el conductor deberá tener acceso a una cabina para dormir, cama o litera que esté a su disposición. Es decir, fijaros, aquí, si recordáis, anteriormente la única opción que nos permitía era hacer un descanso diario normal cuando un conductor iba a acompañar un vehículo transportado en transbordador o tren, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que introduce el reglamento, el 2020, que también puede hacer un descanso semanal reducido a bordo del transbordador o tren, siempre y cuando este vaya dotado de los medios de descanso correspondientes. Una litera, un camarote, una cama donde pueda llevar a cabo su descanso, ¿vale? Ahora seguimos. Termino esto y si tenéis alguna duda me preguntáis. Con respecto a los periodos de descanso semanales normales, dicha excepción solo se aplicará a los viajes en transbordador o tren si la duración prevista del viaje es de por lo menos 8 horas y el conductor tiene acceso a una cabina para dormir en el transbordador o tren. Bien, es decir, podemos hacer un descanso diario normal, podemos hacer un descanso semanal Que sea reducido. simplemente que hay una nueva versión. Si quiere la actualiza y si no, no. Siempre es recomendable actualizarla. Aquí saco la Si le valla. da a cancelar, se abrirá el fichero, se abrirá el programa de la llave. A ver. Lo voy a silenciar. Bueno, yo sigo. Ahora no se le oye. Estábamos hablando de se puede tomar el periodo de descanso diario normal o el periodo de descanso semanal reducido o un periodo de descanso semanal normal. Para tomar el periodo de descanso semanal normal, la duración prevista del viaje por lo menos tiene que ser de 8 horas y tener acceso a una cama o litera, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? Si no decís nada ni comentáis nada, ahora os voy a pasar a comentar la aclaración de la comisión, ¿vale? Por si tenemos alguna duda al respecto. Y la pregunta que formulan a la comisión es: un conductor que acompaña a un vehículo transportado por ferry o tren para un viaje de 8 horas o más y con acceso a una cabina, cama, tiene que tomar las otras partes del periodo de descanso semanal normal en un alojamiento adecuado. ¿Se le permite pasar estas partes del descanso semanal en el vehículo? No sé si habéis cogido la pregunta, es decir, los periodos anteriores y posteriores al ferry, a ir en el ferry, ¿vale? Y entonces nos dice, la comisión nos dice, el artículo 9, apartado 1 del reglamento, se ocupa de la situación en la que un conductor acompaña a un vehículo transportado en ferry o en tren, y en este contexto prevé determinadas excepciones. Si bien se refiere al artículo 8 en su conjunto, la prohibición establecida en el artículo 8, apartado 8, de realizar determinados tipos de descanso en el vehículo. En cambio, se desprende de sus términos, las excepciones permitidas en virtud de las mismas pueden referirse únicamente a la posibilidad de interrumpir determinados periodos de descanso, es decir, un periodo de descanso diario normal, un periodo de descanso semanal reducido o semanal normal, ¿vale? Y nos dice, como resultado, el conductor no puede, antes de embarcar y o después de desembarcar del ferry o del tren, pasar una parte de su descanso semanal habitual en el vehículo, ¿vale? Es decir, en el vehículo no se puede hacer ni la parte anterior del descanso ni la parte posterior, ¿vale? Esto lo dice la comisión, es una de las preguntas que le han formulado y así lo establece. Es decir, descanso semanal normal o descanso semanal reducido. Lo previo y lo posterior no se puede hacer en el vehículo, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto. Hasta ahí, si no decís nada, perfecto.
Bien, vamos a hablar ahora del descanso semanal. Aquí sí ha habido también modificaciones, ¿vale? Están en vigor a partir del 20 de agosto del 2020. De forma genérica, ¿vale? Nos dice el reglamento que en el transcurso de 2 semanas consecutivas el conductor tendrá que tomar al menos 2 periodos de descanso semanales normales o un periodo de descanso semanal normal y un periodo de descanso semanal reducido de al menos 24 horas. Esto como estaba. Hay que hacer aquí un inciso que sigue que el periodo de descanso semanal comenzará antes de que hayan concluido 6 periodos de 24 horas desde el final del anterior periodo de descanso semanal, ¿vale? Es decir, las famosas 144 horas. Y ahora venimos con la modificación. Y os leo. No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero, el conductor que se dedique al transporte internacional de mercancías. Entonces, tenemos que tener muy claro que lo que vamos a leer ahora en cuanto al descanso semanal no se va a poder aplicar al transporte nacional de mercancías, ni al transporte nacional de viajeros, ni al transporte internacional de viajeros. ¿Vale? Transporte internacional de mercancías. Y nos dice, podrá tomar 2 periodos de descanso semanales reducidos consecutivos fuera del Estado miembro de establecimiento, siempre que en cada 4 semanas consecutivas tome como mínimo 4 periodos de descanso semanales, de los cuales al menos 2 deberán ser periodos de descanso semanales normales. Es decir, nos permite que un conductor que haga transporte internacional de mercancías, siempre y cuando esos descansos los haga fuera del establecimiento del empleador, del transportista, y fuera del establecimiento propio del conductor de su domicilio, puede hacer 2 descansos semanales consecutivos reducidos, ¿vale? Los otros 2 obligatoriamente van a tener que ser normales. Reducido, reducido, normal, normal. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Es decir, si el conductor hace descanso semanal reducido, dándose las condiciones que os he dicho, fuera del domicilio del empleador y fuera del domicilio del empleado, inmediatamente después, el tercero será un descanso semanal normal, pero tendrá que recuperar todas las minoraciones de los 2 descansos semanales consecutivos. ¿Vale? ¿Alguna duda al respecto? Es decir, el tercero inmediatamente está obligado a que recupere las 2 minoraciones más un descanso semanal normal, ¿vale? Estará parado todos los días que tenga que estar parado dependiendo de las horas que haya reducido los otros 2 descansos semanales. Y el cuarto también será normal, ¿vale? 24 reducido, reducido, normal con las recuperaciones y el cuarto también normal. Bien. Aquí hay que matizar unas cuantas cosas, ¿vale? El artículo 8 bis del reglamento 561 establece que cada 4 semanas consecutivas el descanso obligatoriamente semanal tiene que ser en el domicilio del conductor, ¿vale? Y aquí hay que hacer un matiz con el domicilio del conductor o el domicilio del empleador. Ahora os lo diré, ¿vale? Es decir, cada 4 semanas consecutivas, obligatoriamente al conductor hay que traerle a la base del empleador o a su domicilio, a cualquiera de los 2 sitios, para que haga un descanso semanal normal. ¿Por qué os digo cada 4? Porque como habéis visto, si hace 2 descansos semanales reducidos consecutivos, inmediatamente el siguiente, al tercero, la empresa tiene que tener prevista la organización de su servicio, porque el tercero va a ser normal y recuperación de los 2 descansos semanales reducidos. Y esos los tendrá que hacer en el domicilio del empleador o en el domicilio del conductor. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda de esto. Si no me decís nada, sigo y os sigo explicando. Y os hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que se le puede obligar al conductor a hacer su descanso semanal
o en el domicilio del empleador o donde él tenga su domicilio radicado? No sé, comentarme. No me decís nada. Pues voy a seguir el hilo conductor, ¿vale? Y vamos a la pregunta que le hacen a la comisión y la comisión responde, ¿vale? No, la pregunta es, ¿cómo se entenderá y aplicará la obligación del regreso del conductor a casa? ¿Cuáles son las obligaciones y derechos respectivos del empleador y del conductor? ¿Vale? Y antes de esto, os voy a decir que considerando 14 del reglamento del 2020-1054, indica: los conductores son libres de elegir dónde pasar su periodo de descanso. Corresponde al conductor elegir entre las dos opciones ofrecidas por el empleador, ¿vale? Por un lado, pero esto no va a implicar que el empleador pueda obligar a coger el descanso semanal de ese conductor en uno de los lados. Pero, por contra, si el conductor decide no tomar el descanso semanal ni en el domicilio del empleador, ni en el domicilio suyo propiamente dicho, quiere irse a cualquier sitio, no quiere decir, no le exime a la empresa de que deje de seguir organizando. Es decir, la empresa, en cualquier momento que la administración se lo requiera, tiene que justificar que ha organizado el servicio de tal forma que a la tercera o la cuarta semana, dependiendo de lo que os he dicho antes, si ha reducido el descanso 2 descansos consecutivos, será la tercera, y si no será la cuarta, que tiene la organización prevista suficiente para que el conductor opte por cualquiera de las tres. Tomarlo donde él decida, en el domicilio del empleador o en el domicilio donde radique el domicilio del conductor, ¿vale? Eso no puede ir en detrimento tampoco de la prestación del servicio, pero la empresa lo tiene que justificar, ¿vale? Dice la respuesta también de la comisión. Dice, puede surgir una pregunta cuando el conductor no expresa una elección entre estas dos posibilidades. En este caso, el empleador puede elegir por una de las dos, según lo considere más conveniente para él. Es decir, si el conductor no se pronuncia, el empleador tiene la organización suficiente para decir en una zona o en otra, ¿vale? Lo que está claro es que el reglamento no prescribe ningún lugar en particular y no puede haber infracción a la legislación de la Unión Europea por este motivo. Dice, dicho esto, el empleador tiene que ofrecer las posibilidades de retorno prescritas por el reglamento. Las opciones se las va a dar. La norma establece una obligación de carácter organizativo combinada con la obligación de llevar los registros correspondientes ante las autoridades, ¿vale? Dice, si bien el conductor puede elegir su lugar de descanso, no tiene la posibilidad de liberar al empleador de sus obligaciones de organizar el trabajo, permitiendo el regreso regular al hogar, ¿vale? En resumen, el empleador está obligado a ofrecer al conductor la posibilidad de regresar a su lugar de residencia o al centro operativo del empleador donde se encuentra normalmente el conductor, mediante una adecuada organización de trabajo. Esta organización debe de llevarse a cabo de forma activa sin que el conductor lo solicite. La organización de la empresa tiene que ser la organización de la empresa. Y en cuanto al lugar concreto de descanso, es una cuestión que debe considerar el conductor y no requiere que el empleador ni el conductor guarden ninguna prueba en particular. Fijaros lo que está diciendo. Es decir, el conductor en ruta no tiene que justificar dónde ha hecho su descanso semanal. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto de todo lo que os he dicho. ¿Por qué? Porque ahora os voy a leer otra pregunta que desarrolla la comisión al respecto, ¿vale? Dice, ¿qué evidencia debe de presentar un conductor a un controlador para demostrar que no ha pasado el descanso semanal normal en el camión, sino en un alojamiento adecuado? ¿Vale? Y nos deriva al artículo 34 del reglamento 165, ¿vale? Y especifica que los Estados miembros no impondrán a los conductores el requisito de presentar ningún formulario que acredite las actividades de los conductores fuera del vehículo.
Esto también cubre la situación de tomar un descanso semanal normal fuera del vehículo. Por lo tanto, los encargados de hacer cumplir la ley no pueden exigir a los conductores documentos que prueben que su descanso semanal normal antes de la inspección en la carretera no se hizo en el vehículo. ¿Vale? Dice, los conductores o empleadores solo podrán ser multados por no cumplir la prohibición de tomar el descanso semanal normal en el vehículo, cuando los conductores son sorprendidos en el momento del control. Es decir, sean sorprendidos en el momento del control haciendo un descanso semanal normal en el vehículo. Si no, no se justificará en ruta el lugar donde se ha realizado. No tienen que llevar ni la justificación del hotel, ni ningún tipo de documento, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto. Bien, sigo hablando de este tema, es decir, eso no quiere decir que luego, posteriormente, los agentes encargados del control en ruta soliciten a la administración, hagan un requerimiento para que la empresa pueda justificar cómo se estaban organizados los descansos. Y la empresa dirá, mire, la organización de la empresa estaba realizada perfectamente para que el conductor pudiera volver al lugar del empleador, al domicilio del conductor, pero él ha decidido tomarlo donde él creía conveniente, en casa de un familiar, en cualquier sitio, ¿vale? Eso queda. Y dice uno de los párrafos de la contestación anterior, dice, las pruebas en este contexto pueden incluir mail entre el empleado y la empresa, ¿vale? Donde él podrá elegir la residencia o el centro operativo de la empresa. Es decir, tiene que haber, evidentemente, tiene que haber tiene que haber información, es decir, tiene que estar en contacto, tiene que haber una comunicación entre la empresa y el conductor dirá, me voy a quedar en casa de un familiar, me voy a quedar. Y toda esa documentación, junto con la que la empresa guardará de su organización, será la que luego dé la justificación ante una posible inspección de empresa. ¿Vale? ¿Algo al respecto? Vale. Compensación de esos descansos semanales reducidos, ¿vale? Esta es otra pregunta que hacen a la comisión y ella responde, ¿vale? Cuando un conductor ha tomado 2 periodos de descanso semanales reducidos consecutivamente, como os he dicho antes, ¿pueden los 2 periodos de compensación adjuntarse por separado a otros periodos de descanso de al menos 9 horas y realizarse durante la operación de transporte? La comisión dice que no. Es decir, las 2 compensaciones deben de tomarse en bloque y adjuntarse al descanso semanal normal obligatorio después de los 2 descansos semanales reducidos consecutivos. Es decir, en bloque. Reduzco un fin de semana, un descanso semanal, reduzco otro descanso semanal, hago un paquete con todas las horas y esas las recuperaré seguidas, ¿vale? Todas estas preguntas y respuestas, ¿vale? A todas las modificaciones las tiene el departamento de marketing para que os las envíe, ¿vale? Entonces, esto lo vais a tener vosotros y lo vais a tener detallado. Sigo, ¿no tenéis ninguna pregunta? Sí, José, perdona, Vale. por el grupo, por el chat está escribiendo Óscar que no Sí. ha entendido muy bien, pregunta, a ver, ¿dónde está? Que no ha entendido bien si solo hay sanción si la autoridad te coge haciendo el descanso. Vale, sí, el descanso semanal normal en la cabina, eso es. Solo hay sanción en ese caso. No le pueden sancionar al conductor porque no lleve el ticket del hotel o cualquier justificación de donde ha realizado el descanso, en base al artículo 34 del reglamento 165, que dice que la administración, que la autoridad, no requerirá ningún documento ni formulario de lo que ha hecho fuera del vehículo. ¿Vale? No sé Óscar, si... ¿sí?
Ok, vale, perfecto. Vale. ¿Alguna consulta más? Vale. En base a esto, hay otra pregunta que la comisión responde. Dice, ¿qué constituye un alojamiento adecuado para el género para tomar los periodos de descanso semanales normales? ¿Vale? Dice, la legislación aclara que los descansos semanales normales de al menos 45 horas deben realizarse en un alojamiento adecuado con instalaciones sanitarias para dormir adecuadas, no pueden tomarse en la cabina del vehículo, ¿vale? Eso lo tenemos claro. También dice, no existe una definición ni una lista de criterios para definir la noción de alojamiento adecuado en la legislación y es importante dejar flexibilidad sobre el tipo de alojamiento que pueden utilizar los conductores, ¿vale? Sin embargo, el artículo 8, apartado 8, exige claramente que el alojamiento ofrezca instalaciones para dormir en instalaciones sanitarias adecuadas. Las instalaciones deben de dejar suficiente privacidad para cada individuo. Pero al final remarca, varios tipos de alojamiento pueden cumplir estos criterios. Un hotel, un apartamento de alquiler, de motel o una casa privada. Es decir, como os he dicho, deja la opción. Si tenéis opción de leeros el considerando 14 del reglamento 2020-1054, es muy interesante porque establece la libertad que no se le puede coartar al conductor de tomar el descanso semanal donde él crea conveniente, ¿vale? Siempre y cuando lo notifique, lo hable con la empresa para esa previa organización que tiene. Y en el caso de que él lo notifique, no quita que la empresa tenga que tener la opción de darle el descanso en el domicilio del empleador o en el domicilio propio del conductor, ¿vale? No puede esquivar esa obligación, porque en un momento dado al conductor le cambian los planes y tiene que tener las otras dos opciones, ¿vale? Bueno, pues esto está listo. ¿Alguna duda? Vale, esto lo hemos hablado ya. Vale, pues ahora vamos a entrar con los tiempos de conducción, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de la conducción diaria. Entonces, de forma genérica, el tiempo diario de conducción no será superior a 9 horas. No obstante, el tiempo diario de conducción podrá ampliarse como máximo hasta 10 horas, no más de 2 veces durante la semana. Bien. Novedades que se han introducido a partir del 20 de agosto del 2020. Bien. Dice, podrá superarse el tiempo de conducción diario en un máximo de 1 hora para llegar al centro de operaciones del empresario o al lugar de residencia del conductor con el fin de disfrutar de un periodo de descanso semanal. Y hago incidencia. Periodo de descanso semanal. ¿Vale? Voy a leer el otro párrafo y entramos en detalle. Podrá superar el tiempo de conducción diario en un máximo de 2 horas siempre que se tome una pausa ininterrumpida de 30 minutos inmediatamente antes de la conducción adicional para llegar al centro de operaciones del empresario o al lugar de residencia del conductor con el fin de disfrutar de un periodo de descanso semanal normal. Vale, quiero que me digáis algo con respecto a esto. En el primer párrafo os he dicho descanso semanal y en el segundo hago incidencia de descanso semanal normal. ¿Alguien quiere hacer algún comentario a esto? Bien. En cuanto al primer párrafo, se podrá superar el tiempo máximo de conducción diario en 1 hora, ¿vale? Siempre que vaya a hacer un descanso semanal reducido, pues lo puedo hacer normal también, ¿vale? Pero si el reglamento me dice descanso semanal normal, lo que tenemos que tener muy claro
es que si vamos a hacer esa extensión de 2 horas, obligatoriamente el descanso semanal que vaya a tener tiene que ser normal de 45 horas. ¿Vale? No sé si eso lo teníais claro. ¿Tenéis alguna duda al respecto? Bien. Sigo hablando. Si el conductor tiene que tener muy claro el tipo de extensión que va a hacer, ¿vale? Y por qué la va a hacer. Es decir, esta modificación que ha habido es exclusivamente, se podrá extender en 1 hora o en 2 horas, porque lo que voy a tener posteriormente es un descanso semanal reducido o un descanso semanal normal. Pero además tiene que concurrir circunstancias excepcionales no comprometer y no comprometer la seguridad en carretera, ¿vale? Es decir, lo que está claro es que aunque yo vaya a hacer un descanso semanal reducido o un descanso semanal normal, un descanso semanal en cualquiera de sus opciones, esto no es a discreción. Es decir, tiene que haber circunstancias, pues, en condiciones climatológicas adversas, que haya habido un accidente, que haya habido un retraso en la carga o la descarga. Ahora entraremos, porque esto también lo detalla la comisión, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que este tipo de extensiones de 1 hora o 2 horas solo se pueden hacer en condiciones excepcionales, siempre y cuando se vaya a tomar un periodo de descanso semanal de la forma que sea. Bien. ¿Alguna duda? Si no, seguimos hablando. No sé si os habéis planteado. ¿Alguien ha levantado la mano? Sí, soy Javier Alburquerque de Basa. Hola. Sí, hola. Oye, sí, estas excepciones para lo que es la extensión de los tiempos de conducción, ¿dónde aparecen? O sea, ¿están recogidos en algún documento? Sí, sí, sí. Pues mira, el artículo 12 del 561, en Artículo los 12. párrafos. Sí, Vale, vale. de todas formas, Sí, en el documento que he enviado a marketing, que os van a pasar, sí, nos tienen han pasado también. un documento esta mañana, sí, para que no me ha dado Ah, tiempo de vale, leerlo todavía, sí. Vale, vale, está en vale, ese, ¿no? perfecto. Vale, Pero vale. bueno, ya te aclaro yo que el 2020-54, el reglamento, el paquete de movilidad, Sí, modifica el artículo 12 del 561, añadiendo el párrafo segundo y tercero, que ah, son que habla de esto, ¿vale? de las Entonces, excepciones. Vale. sí, entonces hay que tener en cuenta una cosa, que en el artículo 12 nos dice que en el momento en que vayan a hacer esta extensión de conducción de 1 o 2 horas, también están apartados de cumplir la realización del descanso diario en el plazo de 24 horas. No sé si Ujú. habéis recabado en eso. Es decir, sabéis que un conductor en 24 horas tiene que haber metido, desde que comience su actividad, tiene que tener su descanso de 9 o de 11 o de 3 Correcto. más 9, Sí, sí, sí. ¿vale? En el caso de que aplique esta exención, es decir, la ampliación de la conducción por estos casos concretos, no puede incumplir el meter el descanso diario en 24 horas. Ujú. ¿Vale? Eso, bien. Ahora os tengo que decir otra cosa. Imaginaros Y además que tiene que llevar impreso en el caso de, o sea, tiene que hacer una anotación manual, por lo que estoy leyendo. correcto, correcto, correcto. Ese sería el post. Es Sí, sí, decir, sí, sí, claro. una vez que llego, he extendido en 1 o en 2, tengo que sacar un informe impreso o en la hoja de registro, en el caso de que sea un tacógrafo analógico, Ujú. y detallar sucintamente el porqué de la, De la excepcionalidad de la extensión. correcto. Entonces, la verdad es que se deja mucha responsabilidad en manos del conductor, porque va a Sí, ser el elemento probatorio en caso de que le paren y para justificarlo, ¿vale? Eso lo tendrá que llevar durante 28 días, en principio. 56, Para. ¿no? No, los 56 de momento no han
No, bueno, de momento no entran en vigor, vale. Eso es. Los 56 entrarán más adelante. A día de hoy 28, pero que en breve... El día en curso y los 28 anteriores. Sí. ¿Vale? Vale. Bien, fijaros con lo que nos podemos encontrar que un conductor decide, previo a su descanso semanal, ampliar su tiempo de conducción a 10 horas, porque puede hacerlo. Es decir, su última jornada antes de llegar, él ha decidido que sea de 10 horas. Pero le ocurre una situación excepcional y decide que quiere ampliar. Pues bueno, ese día, ¿con cuántas horas de conducción nos podemos encontrar? Pues tenemos dos opciones. Si él decide ampliar 1 hora más, tendrá 11 horas de conducción. ¿Por qué? Porque sus reglamentarias 10 las está haciendo perfectamente, pero él ha tenido una situación excepcional y aplica la nueva modificación del paquete de movilidad y hace 11 horas de conducción. Llega a su destino, saca el informe impreso en el disco diagrama y anota el porqué de esa ampliación. Pero fijaros, es que se nos puede dar la casuística que si decide ampliar 2 horas más, ese señor va a tener 12 horas de conducción en esa jornada. ¿Vale? Y estaría, si ha aplicado la excepción dentro de los criterios que marca el reglamento, tendríamos en una jornada 12 horas de conducción. Vamos a desarrollar un poco la ampliación de 1 hora y así, en rasgos generales, imaginaros, conductor que conduce 4 horas y media, pausa de 45 minutos, 4 horas y media, ya lleva 9 horas de conducción. ¿Ahora qué tiene que hacer para hacer 10? Pues 45 minutos de pausa, amplía a lo que legalmente tiene, que él puede conducir 10, y él dice, como no llego, he tenido la situación de excepcionalidad, voy a ampliar 1 hora más. Bueno, pues él empieza su hora 10 y sigue hasta su hora 11 sin tener que parar. ¿Me seguís? Las dos últimas horas, la 10 y la 11, las hace continuadas. ¿Alguna duda al respecto? Bien. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. En el siguiente párrafo nos dice que puede ampliar 2 horas. Bien, para ampliar 2 horas tiene que tener, previa a esa ampliación de 2 horas, una pausa de 30 minutos. Entonces tendrá 4 horas y media de conducción, 45 minutos de pausa. 4 horas y media de conducción, 45 minutos de pausa. Amplía su hora hasta llegar a las 10. Y como él ha decidido hacer 2 más, tiene que parar 30 minutos y después ampliar las 2 horas. ¿Vale? ¿Me habéis cogido el ejemplo? ¿Tenéis alguna duda al respecto? ¿Vale? Otro apunte que os quiero hacer. Tiene que tener muy claro el conductor que si decide optar por la primera, solo ampliar 1 hora, él sabe que no tiene que hacer la pausa de 30 minutos. Pero en el momento en que amplíe 1 hora 01 minutos, ya está infringiendo. ¿Por qué? Porque no ha hecho la pausa de 30. Es decir, todo lo que pase de 1 hora se lo van a computar como 2. Entonces, eso lo tiene que barajar el conductor y lo tiene que tener muy claro porque si ha decidido ampliar en 1 hora y no ha hecho la pausa previa de 30 minutos, se mete en un lío. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Vale. Un punto más. Aparte de cuando llegue a destino, como hemos dicho, detallar sucintamente en un informe impreso en el disco diagrama, en su parte posterior, el porqué de la aplicación de esta excepcionalidad, ¿vale? Todo lo que se supere de que si ha ampliado 1 hora o ha ampliado 2, todo eso se tiene que compensar. Es decir, cualquier extensión del tiempo de conducción se compensará con un periodo de descanso equivalente, que se tomará en una sola vez junto con cualquier periodo de descanso, ¿vale? Antes de que finalice la tercera semana. Es decir, el conductor decide ampliar 1, tendrá
que recuperarla unida con cualquier periodo de descanso, ya sea descanso diario o descanso semanal, antes de que finalice la tercera semana, ¿vale? Desde que se realizó. Se compensa, es decir, he quitado este tiempo, pues me obligan a recuperarlo. ¿Vale? Más cosas. ¿No tenéis ninguna duda? Javier, se te ha quedado la mano arriba, no sé si... ¿Será que no la has quitado? Vale. Hemos hablado de la conducción diaria, ¿vale? Pero el reglamento también ha implementado alguna modificación en la conducción semanal, ¿vale? Nos dice el reglamento que el tiempo de conducción semanal no supera las 56 horas, ¿vale? A partir del 20 de agosto nos dice que podrá superarse el tiempo de conducción semanal en un máximo de 1 hora, ¿vale? Para llegar al centro de operaciones del empresario o al lugar de residencia del conductor con el fin de disfrutar de un periodo de descanso semanal. Vuelvo a hacer los mismos incisos. Cuando puedo ampliar 1 hora de conducción semanal, es decir, 57, ¿vale? Puedo hacer un descanso semanal reducido. Si quiero ampliar 2 horas, 58, obligatoriamente tengo que hacer un descanso semanal normal de al menos 45 horas. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que el conductor, cuando solo quiere superar en 1 hora, es decir, 57 horas de conducción semanal, porque vaya muy ajustado, no tiene que hacer ninguna pausa antes de iniciar esa extensión. Sin embargo, si va a ampliar 2 horas, sí tiene que haber una pausa de 30 minutos, ¿vale? Justo antes de iniciar la extensión de esas 2 horas. Y estamos en el mismo caso que, que en el de la conducción diaria. Todo lo que se amplíe se tendrá que recuperar 1 hora o 2 horas antes de que finalice la tercera semana. Las recuperaciones de este tipo de ampliaciones, tanto de la conducción diaria como de la conducción semanal, no deberían de tener ningún problema ni de... ¿Por qué os digo esto? A ver, primero porque son pocas horas, en el caso de la conducción diaria 1 o 2 y la conducción semanal también 1 o 2. Pero esto es excepcional. Es decir, lo que no pueden encontrar en un control en ruta es que le haya pasado tres veces justo antes de tomar los periodos de descanso semanales. Eso va a ser una reiteración y va a ser una habitualidad. Es decir, de forma habitual, ese conductor hace eso, pues una de dos, o porque la empresa no organiza bien, como os he dicho, la base fundamental del reglamento 2020-1054 hace muchísimo hincapié en la organización y estructuración de los servicios por parte de la empresa, tirando del artículo 10 del reglamento 561, que establece que para que no se incumplan los tiempos de conducción y descanso, la empresa tiene que ser escrupulosa, ¿vale? Entonces, esto lo podrán encontrar una vez, ahora que controlan 28 días. Cuando controlen 56, pues idem de lo mismo. Es decir, no pueden encontrar 2 veces. Vamos a ver, se le podrá dar excepcionalmente y si lo justifica debidamente, pero 3 veces consecutivas en un periodo de 28 días, ya os digo yo, que no lo van a tomar como algo excepcional, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bien, habéis visto, el reglamento afecta a la conducción diaria y a la conducción semanal, pero no afecta a la conducción bisemanal, ¿vale? Es decir, la conducción bisemanal sabemos que son 90 horas. Esas 90 horas son inamovibles. Es decir, si un conductor la semana anterior ha optado por ampliar en 1 hora o en 2, esa hora o 2 se le traerán de la semana siguiente. Si de forma normal un conductor que haga 56 horas en una semana, la semana siguiente
no puede hacer más de 34, ¿vale? Pues si un conductor decide hacer 57, no podrá hacer la semana siguiente más de 33. Y si decide hacer 58, no podrá hacer más de 32. Es decir, la conducción bisemanal no sufre variaciones y siempre seguirá siendo de 90 horas, ¿vale? Y ahora vamos a entrar al hilo conductor de todas estas modificaciones, ¿vale? Y la comisión responde a esta pregunta. ¿Cuáles son las circunstancias excepcionales en las que el conductor puede exceder el tiempo de conducción diario y semanal? ¿Cómo controlar tales circunstancias excepcionales, ¿vale? Bueno, dice que la superación de los tiempos de conducción diarios o semanales se permite exclusivamente para permitir que el vehículo llegue a un lugar de parada adecuado y en la medida necesaria garantizar la seguridad de las personas, de los vehículos o de su carga. O en circunstancias excepcionales, en los casos que un conductor necesita llegar a su lugar de residencia o al centro operativo del empleador para tomar un periodo de descanso semanal, normal o reducido, ¿vale? Dice, ¿cómo pueden ser? Dice, podrán aplicarse cuando por circunstancias imprevistas independientes de la voluntad del conductor, del operador, del cargador, del empresario, haya condiciones meteorológicas adversas, congestión, retrasos en los puntos de carga, descarga, y un conductor no puede llegar a los lugares indicados anteriormente para realizar un descanso semanal sin infringir las reglas de descanso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por un lado, os he dicho que el conductor está obligado a indicar el motivo de la salida de los límites de tiempo de conducción manualmente en la hoja impresa o en el disco diagrama, ¿vale? Esta declaración hace que el conductor, pues sobre él recaiga una responsabilidad bastante importante porque es la que luego la empresa va a tener que utilizar en el caso que tenga que justificar, ¿vale? Circunstancias excepcionales, las que dice la comisión, ¿vale? Si hay alguna circunstancia que, bueno, pues se salga un poco de esto, pero tiene que ser también una excepcionalidad. Ahora, otra pregunta, la tenéis en el documento que os han mandado, también dice, ¿puede un conductor que exceda el tiempo de conducción diario y semanal debido a circunstancias excepcionales también exceder el límite de tiempo de conducción bisemanal de 90 horas? No, en ningún caso, ¿vale? Eso es lo que os he comentado anteriormente. Por ahí, ¿alguna pregunta? No quiero gastarme... José, nos Sí. pregunta Albert si las excepciones de 1 y 2 horas son solo para llegar a casa y hacer el descanso semanal o también pueden ser para el descanso diario. No, correcto. Ahora iba a entrar en la pregunta ha venido al pelo. Estas dos excepciones que incluye el paquete de movilidad, única y exclusivamente, son para hacer el descanso semanal, ya sea en el domicilio del empleador, en el domicilio del empleado o en cualquier otro sitio que el conductor, como os he dicho anteriormente, decida hacer su descanso semanal. Pero son previas a un descanso semanal. Si amplía 1 hora, podrá ser reducido. Si amplía 2, obligatoriamente tiene que ser normal. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que algunas consultas nos habéis hecho al respecto. Este es el artículo 12, ¿vale? El artículo 12 ya incluía una excepcionalidad en el reglamento 561 y nos decía que el conductor se podrá apartar de la aplicación de los artículos 6 al 9 cuando ocurra también alguna situación excepcional por condiciones meteorológicas adversas, accidentes de tráfico, circunstancias excepcionales, como dice esta pregunta, que esta pregunta y la respuesta también se puede aplicar a esa parte del artículo 12, la primera parte. Entonces, yo cualquier día puedo aplicar parte de la excepción del artículo 12, es decir, cualquier día de mi semana puede ocurrir alguna circunstancia excepcional, ¿vale?
y posteriormente haré mi descanso diario. Lo justificaré. Me he tenido que apartar, he tenido que conducir 5 horas y cuarto porque ha habido un accidente, porque no había, porque ha caído una granizada increíble. Llego al punto donde inicio mi descanso diario y anoto el por qué kilómetro en el PK 400 de la carretera tal, estuvimos parados no sé cuántas horas porque se hundió un puente, granizada, un accidente grave, y lo anoto. Esa sigue estando, ¿vale? Y será también excepcional. Esa parte del artículo 12 sigue estando, que mucha gente dice, y es que entonces eso ya no se puede hacer. No, sí se puede hacer. Te puede pasar cualquier día de tu jornada. Pero estas dos que hemos dicho, extender en 1 hora o en 2, ¿vale? Solo para llegar a hacer el descanso semanal, del tipo que sea. ¿Contestada? Sí, ¿no? Sí, nos dicen que sí. Vale, Gracias, perfecto. José. Vale, pues pasamos a otro tema. Conducción ininterrumpida, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, perfecto. Para la conducción ininterrumpida, también no exactamente a la conducción ininterrumpida, sino a las pausas, ¿vale? De la propia conducción cuando se haga conducción en equipo. Dice, tras un periodo de conducción de 4 horas y media, el conductor hará una pausa ininterrumpida de al menos 45 minutos, a menos que tome un periodo de descanso. Podrá sustituirse dicha pausa por una pausa de al menos 15 minutos, seguida de una pausa de al menos 30 minutos intercaladas en el periodo de conducción. Bien, a partir del 20 de agosto del 2020 nos dice el reglamento, un conductor que participe en la conducción en equipo podrá hacer una pausa de 45 minutos en el vehículo conducido por otro conductor a condición de que no dedique a asistir a este último. Vamos a ver, hasta ahora sabíamos que había una nota aclaratoria de la decisión de la comisión, ¿vale? Que decía bueno, que los conductores cuando hacían conducción en equipo, cuando iba en el asiento de copiloto, 45 minutos de su tiempo se computarían como pausa con el vehículo en movimiento, el vehículo indicando disponibilidad, ¿no? Ahora ya lo remarca y lo deja claro y cristalino. Es decir, el conductor que vaya al lado podrá hacer su pausa, se le computará, ¿vale? Con respecto a esto, la comisión también aclara. Es decir, hacen una pregunta a la comisión y dicen, un conductor que realice la conducción en equipo está obligado a tomar un descanso de 45 minutos en el vehículo en movimiento. ¿Puede durar la pausa más de 45 minutos? Y lo que dice la comisión es lo siguiente. Dice, un conductor involucrado en una operación de conducción en equipo no está obligado a tomar un descanso de 45 minutos en el vehículo en movimiento, sentado junto a un conductor que realmente conduce el vehículo. Es decir, esta disposición que ha añadido el reglamento 2020 no es una obligatoriedad, dan la opción al conductor. Volvemos a lo mismo, es decir, el conductor discrecionalmente se podrá tomar sus pausas o en movimiento o fuera del vehículo, ¿vale? Depende del conductor, sigo leyendo la respuesta, depende del conductor elegir si quiere o no tomar su descanso en el vehículo en movimiento o fuera del mismo, ¿vale? La pausa ciertamente puede durar más de 45 minutos si se toma fuera del vehículo. La pausa tomada en un vehículo en movimiento deberá ser una pausa de 45 tomadas en bloque, ¿vale? Según lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 7. El tiempo restante pasado en el vehículo sentado junto a un conductor que realmente conduce este vehículo debe de registrarse como periodo de disponibilidad, como se especifica en la Directiva 2002/15, ¿vale? Que sabéis que define la disponibilidad como toda aquella situación en la que el conductor está disponible para reanudar o emprender cualquier actividad que le encomiende
el empresario, el empleador, ¿vale? Entonces, efectivamente, él va al lado, 45 minutos se tomarán como pausa y el resto del tiempo está disponible para reanudar o emprender la asistencia al segundo conductor o cuando paren en una zona de carga o descarga, cargar o cargar el vehículo, ¿vale? Por eso todo ese tiempo restante se tomará como de disponibilidad, ¿vale? ¿Alguna pregunta a esto? ¿Ninguna? Vale. En cuanto a tiempos de conducción y descanso, estas son las modificaciones que habla el reglamento, ¿vale? Ahí tengo aquí, voy a tratar las preguntas que nos hicieron los compañeros de la sesión anterior, que yo creo que también pueden ser bastante aclaratorias e ilustrativas, y luego una pregunta que nos han hecho esta mañana sobre la utilización del AUD, ¿vale? Le hacen una pregunta a la comisión también y contesta, ¿vale? La preguntan ¿cuándo comienza a aplicarse la obligación de registrar manualmente los pasos fronterizos? ¿Vale? Y la comisión hace referencia contestando al artículo, en base al artículo 34, apartado 6, letra F y 7 del reglamento 165, ¿vale? Que dice que los conductores registrarán manualmente el símbolo del país al que ingresan después de haber cruzado la frontera de un Estado miembro. La obligación se aplica a partir del 20 de agosto de 2020 con respecto a los vehículos equipados con un tacógrafo analógico, ¿vale? Este es un apunte importante que ahí también surgen dudas. Y a partir del 2 de febrero del 2022 con respecto a los vehículos equipados con un tacógrafo digital, ¿vale? Si estamos hablando de pasos fronterizos, indirectamente, ¿de qué estamos hablando? De transporte internacional, ¿vale? Y entonces, ahora mismo, cualquier conductor que se vaya a disponer a hacer un transporte internacional y su vehículo esté dotado de tacógrafo analógico, además tendrá que poner el símbolo del país antes, es decir, empieza en España, lo pondrá, pero en el momento que cruce la frontera, se parará en el lugar adecuado para introducir ese cruce de frontera, ¿vale? Tendrá que sacar su disco, anotarlo por la parte de atrás sin que sobrescriba ningún apartado de forma clara y decir que entra en Portugal, ¿vale? La comisión sigue contestando y dice, el conductor debe detenerse en el lugar de parada más cercano posible en o después de la frontera, cuando el cruce de la frontera, después de la frontera, ¿vale? En el lugar más apropiado. Sigue y dice, cuando el cruce de la frontera de un Estado miembro tenga lugar en ferry o en tren, el conductor deberá introducir el símbolo del país en el puerto o la estación de llegada, ¿vale? Y aclara en el último párrafo. Es importante señalar que desde el 20 de agosto del 2020 los conductores de vehículos equipados con tacógrafos analógicos deben de registrar el símbolo de los países en los que comenzó y finalizó el periodo de trabajo diario, como ya ocurre con los vehículos equipados con tacógrafo digital. ¿Vale? Es decir, aquí tendrá que poner cuando abran su disco y pongan todos los datos que empieza en España. Y si vuelve a terminar en España, por donde finaliza en España, ¿vale? ¿Alguna duda a esto? ¿Ninguna? Vale. No tenéis ninguna pregunta, ¿eh? Aquí el que habla solo soy yo. Vale, bueno, la consulta que ha llegado esta mañana, ¿vale? Es si un conductor, no sé si está aquí en la sala la persona que ha hecho la pregunta, un conductor que realiza transporte regular de uso especial de menos de 50 kilómetros, viajeros,
si tiene que insertar la tarjeta, poner el vehículo en out sin tarjeta, con tarjeta, o no sé si está aquí, o es de los que no han podido venir. Vale. Bueno, como vosotros sabéis, todos los meses nosotros hacemos unas notas para el blog de Continental y en el mes de julio hicimos una nota en la que explicábamos el uso del out, ¿vale? Entonces, por si acaso os habéis fijado en ella, la habéis leído y estáis apoyados en ella, es con la que me voy a apoyar. Os quiero hacer un apunte, es decir, la función out es para indicar que estamos haciendo actividades fuera del ámbito de aplicación del reglamento 561, ¿vale? Entonces, si yo utilizo un conductor de forma continua, lo único que hace son servicios exentos del reglamento, ¿vale? No tiene por qué introducir su tarjeta, no está obligado a ello, y tampoco poner esa función out, ¿vale? Eso es de una forma así, si ese conductor única y exclusivamente siempre hace servicios exentos, en ruta no va a tener que justificar nada. Ese conductor concretamente puede hacer uso de la función out. Claro que puede hacer uso de la función out. Él, sin insertar su tarjeta, pone la función out en el tacógrafo. ¿Y qué va a conllevar eso? Que el tacógrafo se va a comportar de forma distinta. Nos va a dejar de dar indicaciones relativas a dos aspectos. A viajes sin tarjeta en la pantalla y nos va a dejar de dar indicaciones relativas a las pausas a la conducción continuada. Es decir, el vehículo podrá estar 5 horas de una forma o de otra o 6 moviéndose, que en ningún momento en la pantalla nos va a salir atención, haga su pausa, ¿vale? Con respecto a eso, eso es cómo se comporta el tacógrafo. Ahora bien, vamos a pasar a un estadio siguiente. Ese conductor que no solo hace conducciones exentas, hace conducciones mixtas, ¿vale? Que lo llamamos. Es cuando se simultanean conducciones exentas o fuera de ámbito con conducciones sujetas al reglamento 561 y es cuando lo que nosotros denominamos conducciones mixtas. Bien, aquí hay dos opciones. Si decidimos hacer uso de la función out, el conductor cuando comience su jornada, comience con el servicio que comience, mete su tarjeta. Vamos a poner el ejemplo de que el conductor comienza haciendo un servicio exento del reglamento, ¿vale? Transporte de productores, empieza a las 5 de la mañana, ¿vale? Pues él inserta su tarjeta, la lee y introduce la función out. Hace su transporte de productores, después de hacer el transporte de productores, tiene transporte escolar y él sigue haciendo toda su actividad en función out hasta que termina el transporte escolar a las 10 de la mañana, ¿vale? Y lo siguiente que tiene previsto es hacer una excursión, un servicio acogido al reglamento, un servicio discrecional, ¿vale? En ese momento, el conductor, sin sacar su tarjeta, saldrá de la función out. Y a partir de ese momento, seguirá registrando todas esas actividades como acogidas al reglamento. Bien, después de hacer esa excursión, el conductor después después de hacer ese servicio discrecional, va a hacer otro servicio exento del reglamento. En ese momento entrará en la función out del tacógrafo y empezará a hacer ese servicio exento hasta que termine. Bien, ¿cómo se computan las conducciones dentro que estén acogidas a una exención del reglamento? Es decir, que estén fuera del ámbito. Se consideran como otras actividades. Es decir, el tacógrafo va a registrar todo, conducciones, paradas, todo, exactamente todo. Pero todo lo que esté dentro de la función out se computará como otras actividades y nunca como tiempos de trabajo y nunca como tiempos de conducción. ¿Vale? Solo se computarán tiempos de conducción a los efectos del reglamento 561, todos aquellos servicios que estén acogidos al reglamento.
¿vale? En ese caso, todo va recogido en su tarjeta. ¿Cómo podríamos trabajar si no queremos hacer uso de la función out? Pues este mismo conductor, en el momento en el que haga su servicio acogido a reglamento, esa excursión que os he dicho, a las 11 de la mañana, insertará su tarjeta, pero tendrá que hacer una entrada manual, que está obligado a hacerla. Y le dirá que desde las 5 de la mañana hasta las 10:30 ha estado haciendo otros servicios, otras actividades. Completará y él comenzará a hacer su servicio acogido a reglamento con su tarjeta insertada. Es decir, si utilizamos la función out, la propia función out nos va a detraer todos los tiempos de conducción, y si no utilizamos la función out, tiene que tener muy claro el conductor que tiene que hacer una entrada manual, una entrada adicional, en el caso, en el momento de hacer el primer servicio acogido a reglamento. ¿Hay alguien con la mano levantada? ¿Hay alguna pregunta? Hola, otra vez Hola. Javier de la Basa. A ver, Dime. entonces, por lo que he entendido, un conductor, inserta o no inserta la tarjeta, ¿vale? Puede estar en opción de out, conducir 5 o 7 horas de manera, no voy a decir que no controlada, pero bueno, de manera consecutiva, porque está haciendo funciones fuera del reglamento, pero puede conducir perfectamente esas 5 o 7 horas, inmediatamente hacer un servicio discrecional o activarlo, salir de la función out, perdón, y conducir otras 4 horas y media, de manera, No, digamos, cumpliendo te con el entiendo, reglamento. te O entiendo, sea, te entiendo. Es sumaríamos que, ahí chorrocientos de horas, y perdón por la no, no, expresión. bien, bien, si la pregunta es buena, porque esa es una duda que tiene mucha gente. Mirad, es que tenemos el reglamento 561, que regula los tiempos de conducción y descanso para los servicios acogidos a reglamento, y luego tenemos una directiva, la directiva 2002/15, que regula los tiempos de trabajo del personal que realiza actividades móviles. ¿Quién es el personal que realiza actividades móviles? Todas aquellas personas que realizan servicios que están exentos del reglamento 561. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es una cosa. Si no infringes por parte de los tiempos de conducción y descanso, estás infringiendo por parte de la directiva de trabajo. La directiva de trabajo te dice que cada 6 horas de tiempo de trabajo los conductores tienen que parar 30 minutos. ¿Vale? Es decir, lo que está claro es que un conductor que hace, como tú dices, 6 horas de otras actividades, él ha comenzado su actividad, imagínate, a las 5 de la mañana, y luego hace servicios acogidos a reglamento, y en el momento que empieza a hacer los servicios acogidos a reglamento, ahí se le empieza a aplicar el reglamento 561. Y ahí empezamos a computar tanto los periodos para el descanso diario como los periodos para la conducción continuada. En el hipotético caso que un conductor nos hubiera hecho 6 horas en out, ¿vale?, de servicios exentos, luego tú me dices, hace 4 horas 30 de conducción, perfecto, y hace 45 minutos, pero a ese señor la disponibilidad, por decirlo vulgarmente, ¿no?, como se conoce en el argot de los conductores, se le acaba. Es decir, ese señor no va a poder conducir 10 horas en ese día. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la directiva de tiempos de trabajo y por otro lado tenemos el reglamento 561. Si no incumplimos por un lado, incumplimos por otro. Vale, vale. Es decir, por poner un ejemplo, los conductores de línea regular de uso general, de cercanías, es decir, de menos de 50 kilómetros, no tienen barra libre. Correcto. Para conducir todo el tiempo que quieran. Se les aplica la directiva de tiempo de trabajo. Estamos más acostumbrados a hablar de los tiempos de trabajo, a los tiempos de conducción, que los de trabajo. Claro, es decir, no se escapa nadie. Es decir, por un lado tenemos la directiva de tiempos de trabajo, que está transpuesta aquí en España a través del Real Decreto 1561 y un montón de modificaciones que ha tenido, ¿vale? Pero lo que está claro es que un conductor que vaya exento toda la jornada no tiene barra libre para hacer lo que quiera. Tiene también que hacer sus pausas acorde a la directiva. Y la directiva también nos establece unos tiempos máximos
unos tiempos de trabajo máximos semanales, ¿vale? Que nos dice que no podrán tener más de 48 horas de tiempo de trabajo efectivo y nunca superar las 60, para que veas que la similitud es muy pareja a la del reglamento 561. Sí, para que no vayan no se haga el trapicheo de horas por un lado por Claro. otro. Y lo que yo siempre digo en los cursos, y os recomiendo a vosotros que les digáis a vuestros clientes, es que hagan servicios o no hagan servicios exentos, siempre introduzcan la tarjeta. ¿Por qué os digo esto? Porque fijaros, cuando una empresa hace servicios acogidos al reglamento, todo queda registrado en la tarjeta de conductor y a efectos de una inspección laboral, de una inspección de trabajo, esos registros son legales y esos registros valen para justificar la jornada de sus empleados. Cuando hacen servicios exentos y no meten la tarjeta, las empresas dicen, bueno, si tengo los partes de trabajo. Sí, pero el parte de trabajo no es una prueba, no es un documento oficial, lo hace la empresa y entonces, ¿qué le obliga la normativa de trabajo? A llevar unos registros de trabajo, unas anotaciones de a qué hora entra el conductor, de a qué hora sale. Pero si tenemos un elemento como es el tacógrafo homologado, legal, que nos puede registrar todos los tiempos de trabajo, pues mucho mejor. Y esto va unido a que luego las empresas tienen reclamaciones por parte de los conductores de cantidades, de otras cosas, y ¿qué es lo que sucede? Que qué mejor que llevar una prueba oficial, una prueba de un aparato homologado para justificar las actividades de los conductores, porque ahí no hay ni trampa ni cantón, ¿no? O sea que... Aclarado. ¿Vale? Muy bien. Pues con el tema de la función out, yo creo que la podemos dar por aclarada, ¿vale? Son I13, voy a seguir con las dudas por si luego al final queréis hacer... fijaros, una de las preguntas que hubo la semana pasada es, tenemos un conductor de autobús que hace de lunes a viernes transporte escolar o cualquier ruta, que está exenta de tacógrafo, y luego el fin de semana hace transporte discrecional. Ahí ya no estaría exento de tacógrafo, me dice. ¿Cometería alguna infracción en tiempos de conducción, descanso o en materia laboral? Pues podría cometer infracción en ambas, o en una o en otra. Es decir, lo que no podemos tener a un conductor es haciendo otras actividades de lunes a viernes, porque como habéis visto, servicios exentos se consideran como otras actividades. En el momento en que él pasa a hacer un servicio el sábado acogido a reglamento, tiene la obligación de justificar todo lo que ha estado haciendo toda la semana, ¿vale? Tendría que decirle que ha estado en otras actividades. Ese señor, después de 5 días de otras actividades, se mete en una sexta jornada con un servicio discrecional. ¿Qué es lo que pasaría el domingo? Que nos meteríamos en una séptima jornada de trabajo. Por un lado, podríamos estar incumpliendo los tiempos de conducción, no, los tiempos de descanso, en este caso, descanso semanal. Pero fijaros, si este señor está de lunes a viernes haciendo servicios exentos, sábado y domingo, acogido a reglamento, de lunes a viernes, servicios exentos, ¿qué estaría incumpliendo también? La directiva de trabajo, la 2002/15, que probablemente este señor se salga a la semana de las 48 horas de tiempo de trabajo efectivo y como mucho nos dice que de forma excepcional podrá llegar a 60 horas, ¿vale? O sea que lo que está claro es que un conductor, si de lunes a viernes está haciendo servicios exentos y el fin de semana, en algún momento hay que darle un descanso semanal. Tiene que haber descanso, porque además, si nosotros en el tacógrafo le decimos que de lunes a viernes hemos estado en otras actividades, metemos la sexta jornada, a la séptima jornada nos va a estar cantando que este señor no descansa, ¿vale? Igual que nos va a cantar el tacógrafo, pues en el caso de una inspección en ruta, también les cantará que no tiene descanso semanal. ¿Vale? Otra pregunta. Vale. Hicieron mucho hincapié la semana pasada en el tema de la conducción en equipo. ¿Vale? Entonces, una era, ¿cómo se debe hacer la conducción en equipo? Y bueno, pues la respuesta que yo di, la conducción en equipo, como ya sabemos, durante la primera hora de conducción
la presencia de otro conductor es optativa, ¿vale? Pero, es decir, antes de la conducción en equipo, desde el minuto 0 pueden empezar 2 conductores o hay 60 minutos de margen para que se integre el segundo conductor, ¿vale? Después, el periodo restante, lo presumimos de 21 horas y las otras 9 horas restantes hasta completar las 30 que se puede de disponibilidad de disco, por decirlo así, hasta las 30 horas, las 9 restantes tienen que estar realizando los dos el descanso, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta una cosa. Para disfrutar de esta excepción debe haber como mínimo 2 conductores en el vehículo, como os he dicho, dentro de esa hora. Pero los dos se tienen que simultanear en la conducción. Es decir, no sirve de nada que los dos se monten juntos y uno no conduzca, porque entonces se desvirtúa la conducción en equipo. No basta la mera presencia de 2 tarjetas en el tacógrafo o de 2 discos si uno de los dos no conduce durante todo el viaje. ¿Vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. ¿Alguna duda a esto? Vale. Y seguimos con la conducción en equipo que hacían más hincapié, ¿no? Dice, me gustaría que me informaran sobre la conducción en tándem, sobre los tiempos de conducción y descanso. Bien, pues como os he dicho antes, los tiempos de conducción pueden ser de 9 o 10 horas en el caso de que alguno de los dos, es decir, 10 horas máximo 2 veces en la semana. Eso se aplica ya sea a conducción individual o conducción en equipo. El hecho de conducir en equipo tan solo se diferencia de la conducción unipersonal en cuanto a tiempos de descanso diario, no de conducción, ¿vale? ¿Por qué? Porque se pueden hacer todos los descansos diarios de 9 horas, ¿vale? El descanso diario estará incluido dentro de las 30 horas y no hay ningún problema, lo tienen que hacer los dos conductores simultáneamente en el caso de que hagan todo el viaje juntos, porque ahora vamos a ver realmente que puede haber una simultaneidad de conductores en las cuales uno puede ir en equipo, otro no, el que vaya en equipo siempre y cuando haya comenzado en equipo propiamente dicho, ¿vale? Que yo creo que es aquí, mira. La pregunta es, si empiezan 2 conductores juntos o con 1 hora de desfase dentro de los parámetros, el conductor que empezó segundo deja al primero en un punto determinado y sigue 45 minutos o 1 hora más. El resto en solitario, ¿vale? Es decir, el que se incorporó un poquito más tarde al inicio de la conducción, cuando van a llegar a destino, le dice al compañero, yo te dejo aquí y yo ya sigo a dejar el camión en la base. Y la pregunta es, ¿eso se considera en equipo o no se considera en equipo? Y no se considera en equipo porque la única tolerancia que hay es previa al inicio de la conducción, ¿vale? Es decir, si llega un momento en que uno se baja y el otro continúa solo, ha roto la conducción en equipo. Las conducciones que han hecho serán individuales tanto para uno como para otro. ¿Vale? ¿Alguna duda a esto? Vale. Y continúo con una quinta pregunta. Dice, conducción en equipo que inician a la vez 2 conductores. Un conductor se baja después de 6 horas del inicio de la actividad, habiendo conducido 1 3 y el compañero otras 3. Se monta otro conductor distinto de los 2 anteriores en el vehículo, ¿vale? ¿Puede beneficiarse los 2 que están ahora de conducción en equipo o solo el conductor que inició la marcha? Bueno, en este caso concreto,
el que seguro que se va a beneficiar de la conducción en equipo es el que se ha quedado en el vehículo, ¿vale? Ha comenzado la conducción en equipo como establece el reglamento, se baja uno y se monta otro. El que se queda en el vehículo, ya os aseguro que sigue en conducción en equipo. El que se monta, en esta pregunta, a mí me falta información, porque me tendría que haber dicho, el que se ha montado viene de otro vehículo y han empezado la conducción en equipo también, ¿vale? Porque si es así, los dos continuarán su conducción en equipo, ¿vale? Con las diferencias de horas, que eso ya habría que verlo sobre el papel, de cuándo ha empezado uno y cuándo ha empezado otro. Pero el que se monta empezó en un vehículo en equipo y el que sigue en el vehículo empezó en equipo. Los dos continuarán en equipo, ¿vale? Si el que se monta en el vehículo no ha comenzado en equipo y se monta 3 horas después, o 4, o 5, o 6, o 2, ese conductor llevará una conducción individual, ¿vale? El que llevará la conducción en equipo será el que se queda. ¿Por qué? Porque hay otro conductor que le pueda asistir a la conducción, ¿vale? Aunque el segundo que se ha montado no se le pueda aplicar la conducción en equipo, ¿vale? ¿Alguna cosilla? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, pues si me permitís, os voy a leer algo que me parece interesante. Hago referencia, no sé qué hora tenemos ya, son y 22. Si se os ocurre alguna pregunta, me lo decís. Antes ha salido... Bien, antes me parece que era Javier de Dabasa. Los registros que ha de llevar consigo el conductor, ¿vale? Los 56 días se aplican a partir del 31 de diciembre de 2024, ¿vale? Es decir, a partir del 31 de diciembre de 2024, el 1 de enero del 2025 tendrán que justificar en ruta 56 días, el día en curso y 56 días anteriores, ¿vale? Eso por ese lado. Y por otro lado, os voy a leer el considerando 14 del reglamento del paquete de movilidad del 2020-54 para que veáis la incidencia que hace en cuanto a la organización de la empresa y cómo el conductor puede elegir libremente la zona. Dice, es necesario asimismo disponer que las empresas de transporte organicen el trabajo de los conductores de tal manera que los periodos fuera del domicilio no sean excesivamente largos y que los conductores puedan disfrutar de periodos de descanso largos en compensación por los periodos de descanso semanales reducidos, ¿vale? La organización del regreso debe permitir que se llegue a un centro de operaciones de la empresa de transporte en su estado miembro de establecimiento o al lugar de residencia del conductor, teniendo los conductores libertad para elegir en qué lugar pasar su periodo de descanso. Por eso, no se les puede exigir en ruta ningún tipo de justificación. Dice, a fin de demostrar que la empresa de transporte cumple con sus obligaciones en relación con la organización del regreso periódico, la empresa de transporte ha de poder utilizar registros de tacógrafos, registros de servicio de los conductores u otra documentación, ¿vale? Dichas pruebas deben de estar disponibles en los locales de la empresa de transporte para presentarla si así lo solicitan las autoridades de control. Por eso, la empresa, de toda la organización que haga de la actividad de los conductores, tiene que tener registro documentado, es decir, que ha organizado para que vaya al domicilio del empleador, al domicilio del empleado, o en el caso de que el conductor decida tomar el descanso semanal donde él quiera, una comunicación vía mail, como dicen en la respuesta a las consultas de la comisión, ¿vale? Y si no tenéis ninguna pregunta, ninguna duda o tal, son y 25. Yo, por mí, lo podemos dar por zanjado.
Sí, hay dos preguntas más en el chat y dice José Alonso, ¿se puede empezar el descanso semanal el segundo día de empezar una semana de trabajo y hacer 2 horas más de conducción? Correcto. No dice nada con respecto a el descanso semanal. Tú puedes hacerlo cuando tú creas conveniente. Lo que está claro que si amplías la conducción diaria en 1 hora o en 2, o la conducción semanal en 1 hora o en 2, lo que tienes que tener después es un descanso semanal, de la forma que sea. Ten en cuenta que si haces eso, estás descansando más horas de la que te exige el reglamento. Ujú. No sé si ha quedado aclarada. ¿Sí? Diría que sí. Vale. Hay otra más y nos dicen si hay opción de registrar el descanso en el DTCO con el vehículo en marcha. Con el vehículo en marcha, Sí, con el vehículo en marcha se pueden ver unas pantallas básicas de información del tiempo de conducción, pero registrar el tiempo de descanso ni siquiera cambiar con el selector de actividades a otra función. vale. No sé Sí, si es sí, esa sí. la... Sí, sí, yo creo que sí. Se refería en conducciones por equipo. No, vale, En vale. conducción por En la equipos. conducción en equipo, claro. Sí, perdón. Nada, en la conducción en equipo el tacógrafo siempre va a estar marcando con el vehículo en movimiento de disponibilidad. Lo que pasa que si la pregunta va dirigida para esa pausa de 45 minutos que se va a contemplar, aunque esté marcando disponibilidad, se va a detraer 45 minutos continuados para la pausa del segundo conductor, pero no se puede cambiar en marcha. Vale, perfecto. ¿Y la otra? Había otra, ¿no? No, ya están todas. Ah, bueno, pues agradeceros aquí aguantarme estoicamente la chapa que os he dado y espero haberos solucionado dudas que tengáis y si hoy con el documento que os van a pasar desde marketing tenéis cualquier consulta, no dudéis, lanzar por mail consulta que os la respondemos nosotros. ¿Vale? Igual que Exacto. cualquier consulta que tengan vuestros clientes. Es decir, no lo tengáis muy claro, mail y intentamos en menos de 24 horas contestaroslas. Exacto. Os animamos a todos a que si alguna se ha quedado alguna pregunta que se haya quedado en el tintero y demás, nos las pasáis a nosotras y se las pasamos a José para que pueda responderlas con la mayor brevedad posible. Bueno, pues por mi parte muchas gracias a todos y que paséis felices fiestas dentro de lo que está cayendo y a vuestra disposición. Muchísimas Muchas gracias por tu gracias. tiempo, José. Nada, Hasta Mil luego. gracias. hasta Y luego. a todos los demás, gracias también por vuestra participación. Un saludo a todos.